En el inicio de los procesos siempre hay que crear equipo y en este caso nosotros nos conocemos y desde el principio digamos que puedes entrar en materia. El hecho de contar con los mismos dramaturgos y conocernos, pues sabemos por un lado cuáles son nuestras tendencias y nuestros límites, pero a su vez implica que nos podemos poner retos diferentes. No es que nos conocemos y no sabemos que estamos recurriendo a cosas ya que hemos hecho antes, sino que estamos poniéndonos retos, que es uno de los objetivos de nuestros trabajos, que nos hagan salir de aquello que ya hemos hecho. Respecto a los actores, pues contar con un equipo más o menos estable es un lujo porque ellos se conocen, saben lo que pueden dar de sí y siguiendo un símil futbolístico, pues sabes que si tú lanzas una pelota a la izquierda, alguien va a ir allí para recogerla porque sabes que va a estar por allí. En este caso hay un clima de seguridad, siempre los ensayos son muy expuestos, los actores se tienen que exponer mucho y el hecho de que haya un equipo estable hace que los propios ensayos ellos se puedan exponer más porque se ha creado un clima de confianza que favorece el trabajo. Esta obra es la primera pospandemia. Entonces, no queríamos, haber elegido el humor era también como un modo de salir del clima tan apocalíptico del que veníamos, de ese clima tan incluso depresivo, ¿no? Queríamos que la gente volviese a disfrutar de salir de casa, de encontrarse con gente y tener esa sensación compartida que da el teatro y no otros medios, esa sensación maravillosa de estar con gente y poder hacer algo al unísono, como en este caso es reírse o sonreír o compartir algo juntos. Yo creo que como todo el teatro, hay un teatro que es puro entretenimiento, pero hay un teatro que es de crítica social, que intenta intervenir en el debate social. Nosotros es algo que hacemos siempre, nos interesa aportar nuestro punto de vista, o más que nuestro punto de vista, nuestras preguntas sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y yo creo que el humor es una manera de tomar distancia y poder mirar las cosas de otra manera, poder reírte de cosas incluso en las que tú eres partícipe, poder reírte de ti mismo. Hay escenas aquí que nos hemos reído del teatro, de nosotros haciendo teatro. El humor permite reírte de cualquier cosa, en tiempos además donde estamos con unos límites de lo políticamente correcto que se van estrechando cada vez más. Yo creo que el humor permite saltarse esos límites y poder entrar en cosas que de otra manera igual sería difícil entrar. Nosotros generamos muchísimo material, o sea, generamos muchísimo material a lo largo de, pues en este caso ha sido más de un año. Entonces, todo ese material, me refiero a material escrito de escenas, en este caso documentos que luego no han aparecido en la obra, y cuando vamos ensayando, ya al final siempre me gusta ir para atrás y recuperar cosas que se han ido quedando por el camino. A veces es una frase, a veces es una secuencia dentro de una escena, a veces es un personaje secundario, pero es verdad que siempre vamos primero haciendo una criba muy grande, porque si no ya nos salen largas las obras, si no durarían mucho más, y después de esa criba tan larga nos permitimos recuperar alguna cosa que se ha quedado por el camino. Los dramaturgos aportan materiales que están en bruto al principio, después nosotros mismos vamos reescribiendo cuando todo se articula en una obra, porque al principio suelen ser escenas más sueltas, inconexas, que vamos articulando después, y cuando los actores y actrices se incorporan también volvemos a reescribir, porque una vez afortunadamente tenemos la ventaja de poder probar escénicamente lo que estamos haciendo. Ellos aportan también a través de improvisaciones pues mucho material creativo que influye en los textos también, entonces siempre la última reescritura se hace con ellos. De hecho, después de estrenar seguimos reescribiendo. Afortunadamente el teatro es un organismo vivo que nunca
nunca para de desarrollarse y que después de los estrenos seguimos reescribiendo. De hecho, una semana después, una obra que hemos estrenado no es la misma porque también una vez que aparece el público te permite ver con otros ojos lo que has estado haciendo, ¿no? Ves lo que pasa, lo que llega, lo que no llega, y todo eso también te permite reflexionar. El hecho de que tú te sientes también entre el público te hace percibir las cosas de otra manera diferente a la de los ensayos. Para mí el centro del teatro es el actor y la actriz. Siempre en Cuarta Pared hemos partido de eso, de la relación que se da directamente entre el actor y el espectador es lo primordial, y todo lo demás evidentemente fundamental. Nosotros no concebiríamos hacer lo que estamos haciendo sin un texto sólido al que dedicamos mucho tiempo. Yo como director también influyo mucho en todos los procesos, pero al final lo que queda, el hecho teatral, consiste en un actor o una actriz que se relaciona con el público, y yo creo que si los actores están bien, son capaces de levantar un texto, y si no, pues por muy bien que esté el texto, pues siempre al final la sensación que queda como espectador es que la obra no ha funcionado. Yo creo que el actor está en el centro del hecho teatral. Cuando empezamos a trabajar con los dramaturgos, yo siempre les paso como un par de páginas con ideas, con notas de cómo hemos llegado a eso, ¿no? En esta obra, al principio fue la idea de trabajar desde una perspectiva distanciada y el humor, y cuando empezamos a pensar en la historia, pues yo creo que nos influyó que habíamos estado leyendo mucho para las obras anteriores sobre impostores, sobre gente que en la vida representaba entre comillas personajes que no eran él, que eran estafadores de alguna manera, estafadores vitales, no estafadores de dinero, sino estafadores de cara a los otros, que vendían que era alguien que no era. Y por otro lado, pues esto, claro, nos vinculaba al teatro, al hecho de hacer personajes, de transformarse, nos vinculaba a algo que está en la esencia del teatro y de cuando empezamos a hacer teatro, que es ese gusto por ser otro, por disfrazarse, por aparentar ser otro. Entonces, a partir de ahí, el humor y el ser otro se fundieron, y surgió esta idea de alguien que podía aparentemente ser actor, pero en realidad era un actor de la vida misma, ¿no? Y que cómo esa posibilidad de ser otro se utilizaba para hacer justicia y para poder hacer aquello que igual de otra manera no podía haber hecho, ¿no? Y bueno, también todas nuestras influencias de estas películas de estafas como El Golpe y cosas así, y películas así, pues están en la base de todo esto. O sea, nuestras referencias siempre son múltiples y al final van articulando la historia que hacemos. Todos hemos visto mucho cine, todos hemos visto muchas series de televisión, y es que nosotros, en nuestro caso, todos los dramaturgos tenemos relación con el cine. Yo hice comunicación audiovisual en la facultad, Juanma también es guionista de cine, los hermanos Bazo igualmente son guionistas, tienen mucho vínculo con el trabajo audiovisual. Entonces, por un lado, eso juega a favor, y por otro lado, siempre a mí me ha llevado a que cuando hago algo en teatro me interesa que sea muy teatral, ¿no? Que las referencias audiovisuales tienen que ver más con la construcción de las historias, ¿no? Más en la dramaturgia, pero luego me interesa que lo que se vea en el escenario sea muy, muy teatral. Me interesa esto que hablábamos, los actores que se transforman, el aquí y ahora de la escena, lo que pasa en el momento de la escena, ese doble plano donde los actores son personajes pero también están ahí y pueden vincularse con el público como actores o como actrices. Todo eso es algo que está en nuestro teatro, pero es verdad que la cultura audiovisual forma parte ya de cualquier persona, ¿no? Por un lado es el peor enemigo, por otro lado, justamente si eres consciente de ello, es el empuje hacia hacer algo diferente, ¿no? Yo creo que en nuestras obras siempre tratamos de asumir riesgos,
Siempre desde que empecé a hacer teatro he tenido mucho miedo a repetirme. Pensé que cuando ya llegase a repetirme tenía que dejar de hacer teatro. Recuerdo que cuando empecé a hacer teatro, haber visto un programa, un documental en televisión donde un artista, que ahora no me va a venir el nombre, bueno, un músico decía: el primer problema de un artista es encontrar su estilo y el siguiente liberarse de él, ¿no? Entonces eso es algo que siempre se me quedó. Igual es algo que de hace ya 30 años que leí eso en una pantalla, y es algo que siempre me está dando vueltas, ¿no? El hecho de que afrontar un trabajo nuevo con la idea de no repetirnos, no hacer algo nuevo si no hemos encontrado que no hemos encontrado aquello que lo diferencia de los anteriores. Y justamente por eso las tres obras de esta trilogía negra son muy diferentes entre sí y son muy diferentes a nuestras obras anteriores. El hecho de haber recurrido a un formato como el del thriller, de alguna manera, que está en el origen de la trilogía, era por no repetir cosas que ya habíamos hecho antes, y dentro de la propia trilogía cada una de las tres obras son muy diferentes, y solo hemos afrontado la segunda cuando encontramos de qué manera podía ser diferente a la primera, y el hecho de haber optado por el humor en esta última era por diferenciarla radicalmente de las dos anteriores. A mí me cuesta mucho reconocer mi estilo porque no tengo perspectiva para verlo. Es cierto que, es más, a mí, si me preguntase así y pensase de una manera limpia, diría: yo no tengo un estilo definido justamente porque voy haciendo cosas diferentes cada vez. Pero es verdad que ya últimamente hay gente que viene y a ver las obras a cuarta pared y me dicen: se reconoce el estilo de la casa, se reconoce tu estilo. No lo tengo muy claro. Yo creo que hablábamos antes de la influencia del cine. Yo creo que la formación cinematográfica pues influye mucho en lo que hago, en el sentido de quizá de la construcción de las escenas, ¿no? de escenas que son múltiples, que se encadenan como se encadenan en un montaje cinematográfico. Por otro lado, el hecho de trabajar, decía antes, con el aquí y ahora de la escena, donde siempre hay un plano en el que los actores se relacionan directamente con el público, ¿no? Eso es hace ya mucho que venimos haciendo, donde los hilos de la construcción teatral están a la vista también del público, ¿no? De lo que está construido, estamos enseñando cómo lo hemos construido también. Y bueno, seguramente es una pregunta que contestaría mejor alguien que ve lo que hago que yo mismo, ¿no? Como te decía antes, con este intento de no repetirme, cada vez me cuesta hacer trabajos nuevos. Antes solíamos estrenar cada 2 años. Ya la primera parte de esta trilogía es del 2015, la segunda fue en el 2019, más o menos, justo previo a la pandemia. Pasaron 4 años y ahora mismo pues han pasado otros 4 años hasta esta, ¿no? Con lo cual quiere decir que ya la productividad va menguando, o por lo menos las decisiones sobre lo siguiente cada vez cuesta más tomarlas. Ahora mismo no tengo ni idea de por dónde cerramos esta trilogía y no sé muy bien por dónde vamos a tirar. Espero darme un respiro y hacer que lo próximo, si lo hay, surja de la necesidad. Yo creo que lo importante del teatro es que surja de la necesidad, no de la obligación de tener que producir. Estas obras han ido surgiendo al hilo de crisis. La primera fue con la crisis económica del, no sé qué año sería, fue realmente a partir de 2008, pero las consecuencias más fuertes fueron ya un poco más adelante, 2011, 2012, pues la primera surge de esa crisis. La siguiente tenía que ver justamente con cómo estábamos dándonos cuenta de que el sistema nos llevaba a un sitio muy inhumano, que generaba gente que estaba fuera del sistema, que se quedaba fuera del sistema, y esta tercera pues ha tenido que ver con, como te decía, las desigualdades, con cómo
lejos de pensar cuando la pandemia, que había gente que decía utópicamente, bueno, de aquí saldremos mejor, saldremos reforzados y bueno, hay muchas cosas que van a cambiar y desgraciadamente casi todos los cambios son para mal. Cuando ves el tema de las desigualdades es algo que dices, bueno, no terminamos de aprender, ¿no? Y bueno, ese teatro que surge de la necesidad es el que queremos seguir haciendo. Cualquier montaje de los que hacemos son un proceso de conocimiento, o sea, nos metemos en procesos que nos ayudan a aprender a nosotros también, a investigar sobre cosas sobre las que nos hacemos preguntas. Entonces, no quiere decir que al final de los procesos hayamos resuelto las preguntas, quizá tengamos más preguntas, pero sí en ese intento de responder a las preguntas son procesos de aprendizaje. Recuerdo que la primera trilogía que hicimos ya hace 20 años, que fue la trilogía de la juventud, partía de una pregunta que yo ya me acercaba a los 40 años y empezaba a tener pensamientos que yo conocía como pensamientos de mis padres. Y yo decía, bueno, si ya pienso como mis padres, es que ya lo de ser joven ya no estoy en ello. Entonces era una pregunta y una reflexión sobre la juventud, sobre en qué consiste ser joven, cuáles son las diferencias generacionales, por qué esas diferencias se repiten permanentemente y cíclicamente. Y a partir de esas preguntas empezamos a hacer esa obra que fue Las manos, y luego hemos seguido haciéndonos preguntas y preguntas y preguntas. Quizá para lo que me ha servido esta trilogía es para saber que hay mucho trabajo por hacer y hay que seguir dando la batalla y que el teatro es un lugar de resistencia frente a las ideas imperantes que son inhumanas y que llevan a la destrucción del ser humano. Y entonces, en ese sentido, pues por poco que el teatro pueda hacer, por el granito de arena que pueda aportar, pues tiene que seguir aportándolo.